Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. No sé ustedes, pero yo estoy muy contento de que por fin se acabaron las elecciones en este país. Porque sí era mucho, ¿verdad? Todos esos comerciales en la televisión, todos esos debates, los letreros, todas las promesas que hacían los candidatos. Y a veces me cansan esas promesas porque, pues ustedes lo han visto en su vida, ¿verdad? Los políticos hacen promesas y luego, ¿qué? A menudo no cumplen con esas promesas. Por ejemplo, en 1940 aquí en los Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt hizo toda su campaña diciendo, lo he dicho antes y lo diré de nuevo, no voy a enviar a sus hijos a luchar en una guerra extranjera. Pero menos de un año después, firmó la declaración de guerra contra Alemania y Japón. Y entramos en la Segunda Guerra Mundial. Porque los políticos hacen promesas, pero a menudo no cumplen con lo que dicen. Me viene a la mente un viejo refrán que dice, nadie ofrece tanto como el que nada puede cumplir. O sea, hay que tener cuidado con las promesas de los políticos. Y menciono eso porque hoy, mientras comenzamos esta estación del Adviento, mientras nos preparamos para la venida de Jesús en la Navidad, vamos a hablar sobre las promesas de nuestro Dios. Veamos, el texto de hoy es la primera lectura que acaban de escuchar, del profeta Jeremías, el capítulo 33, y leeremos los versículos 14 al 16. Dice así. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un rey nuevo justo, y él practicará la justicia, el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, y Jerusalén morará segura, y será llamada así, el Señor es nuestra justicia. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos días faltan para la Navidad? ¿Ya saben? Pues ya hoy es el día primero, sí. Entonces 24 días. Y los hijos de nosotros, los niños, todos los niños chiquitos, pues ya están contando los días, ¿verdad? Todos los días están emocionados. Ya es la Navidad, ya viene, ya viene. Porque están desesperados para que llegue ese día. Pues imagínense los israelitas del Antiguo Testamento. Porque estaban esperando la Navidad por mucho tiempo. Ellos tenían que esperar siglos para que viniera Jesús. Más de 3,000 años habían pasado desde que Dios hizo su primera promesa de un Salvador. Y en el momento del texto de hoy, todavía faltaban otros 590 años más para que naciera. Que serían, pues ¿cuántos días hasta la Navidad? Sería como 125,000 días más hasta que llegara el nacimiento de Jesús. Entonces nos podemos entender por qué algunos, al menos algunos en el tiempo de Jeremías, habían perdido la esperanza. Pensaba que ese día nunca iba a llegar. Porque habían pasado más de 3,000 años desde que Dios hizo esa primera promesa a Adán y Eva. Habían pasado más de 1,000 años desde que Dios prometió a un hombre llamado Abraham que uno de sus descendientes iba a ser el Salvador del mundo. Había pasado casi 400 años desde que Dios prometió al rey David que uno de sus descendientes sería el Mesías y que estaría sentado en su trono para siempre. Pero desde el tiempo de David, todo se iba mal para la nación de Israel. El reino de David se dividió en dos partes, que el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Y en el año 722, los sirios llegaron y conquistaron y destruyeron por completo el reino del norte de Israel. Y ahora, 100 años después, los babilonios, el gran imperio babilónico, había rodeado por completo la nación de Judá. Y en aquel entonces el rey era el rey Sedequías, que era un rey malo, un rey débil, que estaba sentado sobre el trono de David. Y Dios mandó al profeta Jeremías para decirle a la gente que iba a ser desterrado el rey
Sedequías, y que los babilonios iban a llevar a todos al cautiverio, al exilio en Babilonia por 70 años. Entonces, ¿qué tal las promesas de Dios? Dios no les había prometido que ellos iban a ser su pueblo escogido. No había prometido que un descendiente de David iba a estar sentado en su trono para siempre. ¿Qué pasó con todas sus promesas? ¿O eran solo promesas de un político? Para contestar esas preguntas, tenemos que entender primero que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel habían roto las promesas de ellos hacia Dios. O sea, ellos ya estaban siguiendo a ídolos. Muchos habían dejado la adoración en el templo. Habían roto las promesas que le hicieron a Dios en el monte de Sinaí, cuando le prometieron que le iban a servir fielmente y que iban a obedecer sus leyes. O sea, ellos rompieron su pacto con Dios, por lo cual Dios iba a enviarlos al exilio por 70 años para enseñarles una lección importante. Pero Dios no se iba a olvidar de ellos. Él no había olvidado de sus promesas a Adán y Eva, a Abraham, Isaac y Jacobo, a David y Salomón. Llegarán días, les dijo, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Literalmente dice en el hebreo, cumpliré la buena palabra que dije al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. O sea, que Dios siempre cumple su palabra. 70 años después, Él volvió a su pueblo, a Israel, a Jerusalén. Y luego 500 años después de eso, nació en un pequeño pueblo llamado Belén un descendiente de David. Un retoño, una rama brotó del árbol genealógico de David. Por fin llegó la Navidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. ¿Y qué Dios les ha prometido a ustedes? Pues les ha prometido que siempre estará con ustedes, que siempre los amará, que siempre los perdonará. Promete que siempre hará que todo en sus vidas, aun las dificultades, aun las cosas más dolorosas, van a resultar para su bien. Él les promete, por medio de la fe en Jesús, un lugar para siempre en la gloria del cielo. Y puedes confiar en que Dios sí va a cumplir con su palabra, porque Dios es fiel. Él siempre cumple con sus promesas. Aunque a veces parece ser que no, ¿verdad? A veces parece ser que todo marcha mal en nuestra vida, que todo está mal y siempre va a estar mal, que Dios no está escuchando, que Dios no nos ama. Pero no es cierto, Dios siempre cumple sus promesas. Es por eso que la Navidad es tan importante. Porque la Navidad comprueba que Dios siempre cumple sus promesas. Jesús, un descendiente de David, sí, nació en el pueblo de Belén. Él practicó la justicia y el derecho en el país, como dice la profecía. O sea que Jesús obedeció a Dios el Padre perfectamente. Él siempre cumplió sus promesas. Él llevó la vida perfecta que nosotros no lo hemos hecho. Porque honestamente nosotros no somos muy buenos para cumplir con nuestras promesas. O sea, cuando éramos niños, les dijimos a nuestros papás que les prometimos que limpiaríamos nuestro cuarto, o que haríamos nuestra tarea, o que llegaremos a la casa a las 10 de la noche, pero luego ¿qué? Luego pasa algo, nos distraemos, se nos olvida y rompemos nuestra promesa. Varios de ustedes de joven se pararon en la iglesia para su confirmación. Y en su confirmación, en su confirmación, ustedes hicieron una promesa. La promesa de serle fiel a Dios. La promesa de usar fielmente siempre su palabra y su sacramento. Pero ¿qué hemos hecho en nuestras vidas? Tantas veces nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de su palabra. No siempre hemos cumplido con esa promesa. O en sus matrimonios.
Cuando se casaron, ustedes hicieron una promesa sagrada de amarse y ser fiel el uno al otro hasta que la muerte los separe. El divorcio rompe con esa promesa. Cada vez que nosotros no amamos a nuestra pareja como debemos, rompemos esa promesa. O sea, a menudo nosotros nos quejamos tanto de los políticos que no cumplen con sus promesas, pero nosotros no somos mejores. Y por cada vez que rompemos una promesa, por cada mentira, por cada media verdad que decimos, merecemos una eternidad en la prisión del infierno. Lo bueno es que Dios promete que Él va a contar la justicia, la perfección de Jesús como si fuera nuestra. Lo bueno es que Dios promete que por causa del sacrificio y la muerte de Jesús, Él nos va a declarar justos. La justicia. O sea, piensen en la corte, en la justicia de la corte. O sea, piensen en el juez levantando su martillo, ¿verdad? Declarándote justo, inocente. Porque eso es la idea del texto de hoy. De hecho, en el idioma hebreo, en el idioma original, la palabra para justo o justicia es la palabra tzedek. Tzedek. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rey del tiempo de Jeremías? Se llamaba Sedequías. Porque su nombre significa en hebreo, el Señor es justo, o Señor de justicia. Y Dios estaba haciendo un juego de palabras aquí. Estaba diciendo que ese rey malo, Sedequías, el nuevo rey, el Salvador, no va a ser como él. Él realmente va a ser justo. De hecho, su nombre será Adonai Sedequeno, que es hebreo, que significa el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. O sea que Dios cuenta la justicia de Jesús como si fuera nuestra. La perfección de Él, la inocencia de Él, todo lo bueno que hizo Él, Dios cuenta como si lo hubiéramos hecho nosotros por medio de la fe en Él. O sea, para nosotros que creemos en Él, cuando Dios nos ve, Él no ve nuestras promesas rotas, no ve nuestras mentiras, sino solo ve la perfección, la justicia de Jesús. Por causa de Jesús y por medio de la fe en Él, Dios nos perdona todo. Nos da un lugar en el cielo. Cumple con lo que prometió a Adán y Eva, y a Abraham, a Isaac y Jacobo, al rey David y al profeta Jeremías. Porque Dios siempre cumple sus promesas. O sea, fíjese, hace miles de años, Dios rescató a un hombre llamado Noé y toda su familia del gran diluvio que destruyó todo el mundo. Y después de que habían secado todas esas aguas, Dios hizo una promesa a Noé. Él dijo, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y luego Dios puso algo en el cielo como señal, como recordatorio que iba a cumplir con esa promesa. ¿Saben qué puso en el cielo? El arco iris. Eso pasó hace 4,000 años que Dios hizo esa promesa a Noé. Y desde aquel entonces sí ha habido diluvios, ha habido huracanes, ha habido desastres naturales, pero ninguno ha destruido todo el mundo. Ninguno ha exterminado a los seres humanos de este mundo. Porque Dios siempre cumple sus promesas. El arco iris nos recuerda eso. Y de la misma manera también la Navidad nos recuerda eso. Ese bebé acostado en el pesebre nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Que recuerden eso, especialmente cuando parece ser que no. Cuando todo marcha mal, cuando estás batallando, cuando estás en medio de la tormenta, cuando la peste de la culpa está sobre tus hombros, o cuando la muerte está tocando en tu puerta. Recuerden las promesas de nuestro Dios.
Dios promete siempre estar con ustedes. Él promete que va a hacer que todo en su vida resulte para su bien. Él promete perdonarles todo lo que sus pecados cuando se arrepienten. Todo. Acuérdense cómo se llama. Es el Señor nuestra justicia. Y lo más importante es que Él nos promete un hogar con Él en la gloria del cielo para siempre. Todo por causa de ese bebé nacido en Belén hace 2000 años. Y esas no son promesas de un político. Solo miren el arco iris. Miren ese pesebre en el establo. Miren a Jesús. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.